quiero saludar a nuestra segunda invitada de hoy, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. María Paula, buenos días, bienvenida a Punto de Orden. ¿Cómo ve el país desde su alejamiento de las esferas del poder? ¿Qué está bien, qué no lo está? Buenos días, Juan Javier. Qué gusto poder saludarlos y qué gusto poder compartir esta charla con su audiencia. Como usted bien dice, luego de más de un año desde que salí del Ministerio de Gobierno y que he permanecido la mayor parte de este tiempo pues mirando lo que sucede en el país, pero sin intervenir incluso en la opinión pública. Estos últimos días, sin embargo, me he visto en la obligación de regresar, de retomar algunas actividades, y ha sido a propósito del tema del ISPOL, que seguramente lo desarrollaremos más adelante, pero permítame empezar respondiendo por su pregunta, más en términos generales. Yo creo que tanto el Ecuador como la región enfrentan un momento muy duro, agravado por la pandemia, sin lugar a dudas. Ya tenemos, si es que uno ve los datos, los informes, la realidad, ya tenemos varios años. América Latina vive desde hace 6 años un cambio de ciclo económico. A nosotros, me refiero como gobierno, ya nos tocó vivir una buena parte de eso. El precio del petróleo, que cayó durante esos años y que representa para el país un importante ingreso. Bueno, todos lo sabemos, todos conocemos lo que estaba pasando, la contracción económica, las dificultades, todo eso no era un fenómeno solamente del Ecuador, era un fenómeno regional y en los últimos 2 años agravado con la pandemia del COVID. Entonces, primero le respondo así con un escenario más global, para luego decir que en ese escenario, en esa comparación, la realidad del país, me parece a mí, nos deja ser optimistas. La vacunación ha avanzado muy rápido y esto tiene un impacto directo en la economía, tiene un impacto directo en la convivencia, un impacto directo en recuperar nuestras actividades más elementales, el tema de los niños y las clases, por ejemplo, ahora mismo en debate a propósito de la nueva variante. Pero el Ecuador ha tenido un proceso de vacunación mucho más rápido, efectivo, terceras dosis, que yo creo que eso nos permite, en comparación con la región, mirar el futuro con optimismo. Creo que en ese mismo sentido, la garantía de financiamiento, la subida del precio del petróleo con un pequeño descenso en las últimas semanas, pero comparado con las dificultades del inicio del COVID, comparado con los años más complejos, con los meses más complejos de la pandemia, creo que hay motivos para el optimismo en medio de un escenario complejo y difícil todavía por un tiempo. Señora Romo, ahora hablemos del caso ISPOL. El exministro José Serrano ha insinuado que usted sabía sobre las operaciones que realizó el ISPOL. Me sorprende su primera pregunta, Juan Javier, porque en la misma comparecencia a él le mostraron unos cheques de unas transferencias del señor Cherres hacia una persona muy cercana de su círculo íntimo, colaboradora del Ministerio de Gobierno en su momento. Lo que creo yo que ha sucedido en los últimos días no es la acusación de Serrano, esa me parece una actuación, una respuesta desesperada frente a que cada vez más las señales apuntan a él. Creo que lo más importante que ha sucedido es que se han hecho públicas algunas pruebas de lo que supusimos, de lo que denunciamos, en el marco de una de las grandes estafas, probablemente la más grande cometida en el mercado bursátil en el país. 940 millones de dólares en total es lo que se calcula como la estafa que se ha cometido contra el ISPOL, y casi 700 millones de dólares de esa cantidad pasaron o fueron simulaciones de haber pasado por el mercado bursátil del Ecuador a través de una sola persona, el señor Jorge Cherres, cuyos cheques y transferencias están en la Fiscalía del Ecuador gracias a la cooperación internacional, y hemos visto algunos cheques y transferencias importantes esta semana. John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, cheques a él y a su esposa. Hemos visto cheques a Javier Neira. En primera instancia parece ser por el endoso del cheque, Javier Neira hijo, luego aparentemente lo cobra Javier Neira padre. Es un cheque de $400,000 y un cheque de $230,000 y una nueva transferencia que se ha hecho pública el día de ayer que sumarían $260,000 a la señora Christiansen, que es una exfuncionaria del Ministerio de Gobierno y parte del círculo cercano del exministro José Serrano. Creo que estas revelaciones son muy importantes, permiten seguir la ruta del dinero y permiten descubrir
o acercarnos con mayor precisión a descubrir una estafa en la que yo no soy ni la investigada ni la sospechosa, excepto por la declaración desesperada de Serrano. Yo soy la denunciante y yo soy quien lo investigó al caso. María Paula, ¿cómo está? Qué gusto poder compartir esta entrevista. Mi nombre es Esteban Novoa. En primer lugar, quiero simplemente extenderle mi felicitación por su labor como ministra de Gobierno en esos tiempos muy difíciles que tocó en el gobierno de Lenín Moreno. Y en segundo lugar, también mencionar que pues la injusta destitución que usted sufrió, pues realmente no tenía ni pies ni cabeza por el supuesto hecho de haber utilizado la policía bombas lacrimógenas caducadas. Pero sigamos en el asunto del ISPOL, porque este asunto del ISPOL parece nuestra estafa de Wall Street, nuestra estafa de crisis financiera que no hemos tenido en mucho tiempo. A ver, el ISPOL tiene los fondos de los aportes de la policía, ya los fondos de los aportes de la policía, que constituyen pues ahorros de todos los policías, en donde la seguridad social tiene que hacer las prestaciones, por ejemplo, pensiones jubilares, atenciones en hospitales, préstamos quirografarios, hipotecarios, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Ya, así entonces, el ISPOL de la policía. El IES de la policía, efectivamente. Entonces, el ISPOL tiene una cartera de inversiones, un portafolio de inversiones, en donde ellos, en un directorio, me imagino yo, deciden dónde invertir. Por ejemplo, si es que Megamaxi, Corporación Favorita, quiere hacer una emisión de obligaciones, el ISPOL decide invertir en esos bonos. ¿No es cierto? Ahí ya permítame intervenir. Sí. Esteban, primero buenos días. Qué gusto poder compartir esta charla con usted y muchas gracias por sus palabras. En efecto, lo que usted dice o esta introducción que usted hace es fundamental. Es el IES de la policía, es el instituto que tiene los fondos a través de los cuales se va a pagar la salud y diferentes prestaciones para los policías de todo el país. Es decir, su jubilación, su vejez, enfermedad, todo tipo de seguros dependen de esos recursos. Hay un directorio, pero aquí el primer subrayado, el primer atención, la primera alarma, las decisiones sobre las inversiones no pasaban por el directorio. Hacia fines del 2010, inicios del 2011, el directorio resuelve entregarle toda la capacidad de decisión al director del ISPOL y a los comités de riesgos y de inversiones que a su vez eran presididos por el director del ISPOL. Entonces, el directorio renuncia a sus facultades y a sus responsabilidades, a mi entender, y durante casi 10 años, el ISPOL, a través de solo los mandos medios y su propio director, el director siempre un policía, estamos hablando en estos años del general Espinosa de los Monteros y del general David Proaño, decidía todo sin pasar por directorio, incluso las grandes operaciones de bolsa, no solamente esta compra y venta de títulos valor, de facturas, en el mercado de valores. Es que incluso las grandes operaciones de bonos pasaban sin necesidad de aprobación del directorio. Solamente en este gran entramado, una operación pasa por el directorio, que es el swap de 327 millones de dólares, pero incluso en esa operación le estafan al directorio. El directorio vota una cosa y el director autoriza otra cosa. Y permítame añadir algo más porque me interesa escuchar la reflexión que usted venía haciendo. No es solamente el ISPOL el responsable aquí, es que es nuestra crisis del mercado de valores. El Decevale, que es el custodio del mercado bursátil del Ecuador, falsificó los estados de cuenta, para decirlo de alguna manera, falsificó los reportes del portafolio del ISPOL, y ese es uno de los motivos, esa es una de las investigaciones, ese es uno de los casos que más rápido será llamado a juicio, porque además la investigación es muy sencilla. Tenemos los papeles que decían, aquí están sus bonos, y sus bonos suman 693 millones de dólares. Ante nuestra insistencia, ante los conflictos, ante las sospechas, seguimos preguntando, pedimos finalmente, abrimos una cuenta en el Banco Central, pedimos que se transfieran los bonos, hasta que el Decevale tiene que aceptar y mandarnos una carta en la que nos dice todos los estados que les habíamos mandado eran mentira y hemos descubierto que sus bonos no existen, que no están custodiados aquí y que han sido entregados a un custodio, lo digo entre comillas, no era custodio, en Miami a nombre del señor Cherres. Así que efectivamente el enredo implica a altos personeros del ISPOL, por supuesto, pero no habrían podido hacer nada de lo que estamos hablando sin la complicidad, sin la participación, sin la ayuda, sin la cooperación de
organismos del mercado de valores, de casas de valores, de calificadoras de riesgos, de DCVALE y de las autoridades de control que al menos se hicieron de la vista gorda hasta que no se demuestre si tuvieron una participación mayor. De acuerdo, pero yo sí quiero hacer una distinción entre dos cosas, porque unas son esas inversiones que efectivamente pudo haber habido colusión entre el DCVALE, entre la Superintendencia de Compañías, particularmente la Intendencia de Valores, y hay otras inversiones que hace el ISPOL, y por esto quiero hacer la distinción. Hay otras inversiones de riesgo que hacen las instituciones del Estado, ¿ya? Que puede ser que por la coyuntura económica el emisor de los bonos o el emisor de las inversiones no pueda pagar. Y allí no hay ninguna ilicitud, no hay ningún negocio ilícito, es a riesgo, son las inversiones. Entonces, hay una distinción que hay que hacer y que quiero que tenga clara nuestra audiencia, que es una inversión en papeles ficticios, por ejemplo, o donde ha habido coimas, porque aparentemente el señor Cherres tenía la chequera del ISPOL e iba repartiendo cheques por todas estas instituciones. Entonces, esas inversiones se hacían pagando, entregando cheques a distintas entidades que representan esta cadena del mercado de valores, incluyendo puede ser DCVALE, puede ser la Superintendencia de Compañías, etcétera. Esas son unas, y esas son fraudulentas, pero las que el ISPOL hace, porque también las hace el ISFA, y también las hace el IES, y también las hace la CFN, por ejemplo, y puede ser que esa compañía emisora, por X situación, no logre pagar. Y yo creo que se está metiendo la misma colada, lamentablemente en este país suele suceder, donde se mete la colada a medio mundo, por los justos pagan por los pecadores, de que una inversión que hizo el IES, por ejemplo, en donde el emisor cayó en crisis, un hotel, por ejemplo, cayó en crisis y no puede pagar, eso no quiere decir que en esa inversión haya habido negocio ilícito. Lo que sucede es que las inversiones son a riesgo y a veces a mí me encrispa el discurso de que el Estado, por ejemplo, tiene que cubrir esas inversiones que en principio a riesgo hizo el ISPOL, el IES, etcétera, y que el Estado tiene que subsidiarlas como si es que la plata que puso el IES o el ISPOL en esas inversiones tiene que correr la suerte de que todos los ecuatorianos tengamos que subsidiar. Entonces hay que hacer esa distinción entre las dos cosas. Inversiones de riesgo, que no hay nada ilícito, e inversiones en donde sí hay algo ilícito, porque este señor iba repartiendo plata por todos lados. Y de hecho ha ido repartiendo plata por todos lados. Vemos los cheques presentados por Villavicencio en plena comparecencia de Serrano, en donde se quedó frío. Ya se quedó frío porque inclusive la señora Christensen era funcionaria del Ministerio de Gobierno. Con lo cual no hay nada más que decir. La señora puso un spa realmente inexplicable. Puso un spa en Miami y el cheque de Cherres dice para el spa. Entonces realmente nos hemos quedado estupefactos y simplemente felicitarla por haber puesto la denuncia, porque aquí le están enfilando los cañones a usted cuando los cañones deberían estar enfilados a otras autoridades que han permitido que el desfalco a la policía haya sido producido. Efectivamente, Esteban, y permítame comentar dos cosas de esta última parte que usted bien ha dicho. Lo primero es que hay diferentes tipos de inversión, por supuesto, y no se puede meter en el mismo saco las inversiones de riesgo, pero en donde no se ha cometido un ilícito, sino que efectivamente se invierte con determinadas reglas para anticiparse a esos riesgos. No hay garantías, porque de lo contrario, el dinero estaría depositado en un banco con un interés fijo. Y ese no es el propósito, o al menos no de todo el dinero, que el dinero permanezca guardado, sino que precisamente se utilice, y uno de los mecanismos más transparentes para eso es, en teoría, hacerlo a través del mercado de valores. Entonces, es correcto y es muy importante la aclaración y la separación que usted bien hace. Hay que averiguar si es que hubo colusión, si es que hubo un contubernio para cometer un delito, si hubo mala fe, si hubo engaño, o si simplemente alguna pérdida se produce como el resultado de un riesgo que asume quien invierte en determinado tipo de papeles. Pero mire, por ejemplo, los diferentes casos que tiene el ISPOL. Una cosa tiene que ver con el tema de los bonos, y yo me concentro muchas veces en eso porque en monto representa la mayor parte de esta gran cantidad. Son casi 700 millones de 940. Entonces, por eso el tema de los bonos es tan importante. Pero hay otros casos como la compra de inmuebles, la compra de un terreno. ¿Qué hace el IES comprando un terreno? ¿Y ¿Qué hace el ISPOL? Perdón. María Paula, perdón que le interrumpa, pero ya para que estamos en la conversación, ¿cómo va a recuperar el ISPOL esos fondos?
Mire usted, ¿qué hace el ISPOL comprando un terreno que el avalúo catastral dice $500,000 y paga por ese terreno 14.5 millones de dólares? ¿Cómo se explica que alguien paga 28 veces lo que un terreno cuesta, que pasa de $500,000 a 14.5 millones? Entonces, ahí hay otro tipo de delito. Cada una de estas transacciones realmente merece un capítulo propio y tiene sus propios responsables. Pero quería tratar el otro tema. ¿Cómo va a hacer el ISPOL para recuperar esto? Porque 940 millones, estimado Esteban, es casi la mitad del portafolio del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y hay un tema que, a mi parecer, desde mi punto de vista, es incluso una de las evidencias de que el poder político, y me refiero al gobierno de Rafael Correa, y me refiero a la época en que Correa era presidente y Serrano era ministro de gobierno. Estoy segura de que esto es parte del relato completo, nos deja ver la película completa. ¿Qué hizo el poder político mientras esto sucedía en el ISPOL? Aprueban una ley que tenía dos disposiciones que, a mi parecer, estaban hechas, entre otras cosas, para esconder toda esta trama de corrupción. Le nombran a la ley, de una manera cínica, como son, la ley para el fortalecimiento de la Policía Nacional, de la seguridad social de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Qué decía esta ley? Que en el transcurso de los siguientes años el ISPOL tenía que desaparecer y fundirse con el IES. Y la otra cosa que decía esta ley es que en cualquier momento que falten recursos para cubrir las prestaciones del ISPOL, este instituto simplemente tenía que requerirlos del presupuesto general del Estado. Entonces, si bien la discusión que usted plantea, ¿cómo puede ser que cometen estos delitos, que se ponen de acuerdo, que sacan provecho, que le estafan a la Policía Nacional del Ecuador y que después de eso vaya a ser el ciudadano común el que tiene que pagar, todos nosotros con nuestros impuestos, con nuestros aportes, con nuestro trabajo, lo que unos 4 sinvergüenzas se robaron? Bueno, pues parte de este acuerdo, parte de esta trama, parte de esta gran estafa es que se aseguraron de dejar una ley publicada que diga eso. Una ley publicada pocos meses antes del fin del gobierno de Rafael Correa y que reglamentaron 9 días antes de dejar el poder. Entonces, creo yo que incluso la ley y estas disposiciones, con lo que nos puedan parecer esas disposiciones, son las que están vigentes. Estas disposiciones, la ley aprobada, las fechas en las que se aprobaron, las fechas de los cheques. Hay que mirar las fechas de los cheques y compararlo con las operaciones. Todo esto me parece que hace parte y que confirma este gran relato sobre una estafa que es digna de película, de serie, diría yo, porque como le comentaba Esteban, cada transacción merece un capítulo aparte y merece que todos los responsables sean señalados. Ahora bien, hay una prioridad que es recuperar el dinero y Cherres y Luzuriaga tienen ya congelados por un tribunal del sur de la Florida $176 millones en la Florida, y el Ecuador tiene congelados cerca de $300 millones en bonos que estaban cobrándolos sus supuestos tenedores. El último tenedor del que tenemos conciencia es Cherres, pero estos supuestos tenedores que los estaban cobrando ya no los están cobrando, están congelados para que una vez que se cobren, para una vez que se rediman los pagos, se abre una cuenta que es una cuenta separada, que no está siendo pagada, está congelada, para que cuando la justicia termine de hacer su trabajo pueda regresar a sus verdaderos dueños, que son los policías. Entre estos fondos congelados sumarían más o menos la mitad de la cantidad de la que estamos hablando, que siempre es mejor que cero. Estamos conversando con María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, parecería que el exministro Serrano es intocable. Según lo que usted conoce o le han contado, ¿cuál ha sido el rol de Serrano en la estructura del correísmo? Bueno, creo que todos nosotros conocemos cuál fue el papel que jugó, el lugar que ocupó, el ministerio que ocupó. Y en este caso, en el tema del ISPOL, una de las cosas que nos resultaba más complejas de descubrir es cómo Cherres llegó al ISPOL. Cómo un señor como Jorge Cherres, que tiene el apodo de El Mago en el mercado de valores, ahora ya sabemos qué tipo de magia hacía. Por lo pronto hizo desaparecer $700 millones de la Policía Nacional. Imagínese usted qué tremendo mago. ¿Cómo llegó al ISPOL? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Cómo se sentía tan protegido? Y teníamos algunas señales, algunos indicios. Su cercanía, por ejemplo, con ciertos funcionarios
que ciertos mandos medios del ISPOL, antes de trabajar en el ISPOL, habían trabajado con él, para él. El señor Luzuriaga es un claro ejemplo, es decir, él instaló a los mandos medios del ISPOL. Él puso a los funcionarios que luego le compraban, le pagaban, hacían los informes, etcétera. Luego su cercanía con otros directores, por ejemplo, el caso del general Proaño, con quien Cherres viaja a Nueva York, visita las oficinas de Citibank, etcétera, etcétera. Pero también creíamos, sospechábamos, buscábamos cuál podía ser la cercanía política de Cherres con qué sector político, y la única foto que existía en este mundo tan sobreexpuesto, tan exhibicionista de las redes sociales, sin embargo, la única foto del señor Cherres que no tenía ni siquiera página web ni una oficina en el Ecuador, lo que encontramos cuando empezamos nuestras investigaciones era una foto en la que el exministro Serrano, ya en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, le entregaba una condecoración. Eso nos hacía pensar que sus conexiones políticas, que sus conexiones con los altos mandos del gobierno y de la policía también iban por ahí, y efectivamente los cheques se han convertido en una verificación de eso, de la relación de Cherres con el mercado de valores, con las casas de valores, con el círculo íntimo de Serrano, con la policía, con los funcionarios. Por eso es que este círculo se va cerrando, la investigación se va cerrando. Hay casi 30 personas, no recuerdo si el número es 27, 28, procesadas en el Ecuador y en Estados Unidos por esta gran estafa, y en ninguno de estos casos estaba todavía ni un funcionario de los organismos de control, ni un funcionario de gobierno. Yo creo que estos nuevos indicios podrían ya obligar al menos a que expliquen de qué se trata esta relación que se comprueba con un cheque y una transferencia que suman algo más de $250,000. Bueno, y le doy un chisme, María Paula. Dicen que el exministro Serrano está buscando asilo político en Estados Unidos. Finalmente, María Paula, con apenas 42 años sobre sus hombros, aún tiene mucho fuelle para seguir activando en política, o ya se desencantó. Juan Javier, tengo 42 años efectivamente y tengo un poco más de 20 años haciendo política. Así que por ahora me estoy tomando un sabático que ha sido una gran decisión, se lo confieso, creo que ha sido una muy buena decisión el tomar alguna distancia después, como comento, 20 años de política y 2 años de un ministerio de gobierno durísimo en una época que ojalá nunca se repita en el Ecuador por las características de violencia, de inestabilidad, por las crisis no solamente de seguridad, sino una crisis global como la de la pandemia. Por ahora en un sabático, pero siempre en el Ecuador y siempre en la política, Juan Javier. Bueno, muchísimas gracias, María Paula, y un gusto tenerla en este programa. Qué gusto el mío saludarlo, que estén bien, un abrazo a su audiencia. Gracias, Juan Javier, gracias, Esteban, buen día.